Hoy día vamos a llegar al fin de nuestra serie de sermones que le pusimos por título Seguir a Jesús y que tenía como principal propósito que aplicáramos aquella ética del reino de los cielos enseñada por Jesucristo en el Sermón del Monte a cada una de nuestras vidas respecto de nuestras redes sociales o nuestras relaciones sociales. Y este ya es el sexto sermón y último. Y ya a partir de la próxima semana vamos a iniciar una serie de sermones diferentes. Y hoy día el tema que nos convoca ha sido bastante desafiante el poder prepararlo, porque nunca es fácil discernir entre lo bueno y lo malo. Nunca es fácil discernir entre lo bueno y lo malo, aún teniendo nosotros todas las instrucciones de nuestro Señor a través de las Sagradas Escrituras. Nos cuesta, por alguna razón que habita en nosotros, hacer lo correcto, hacer lo que es bueno y agradable delante del Señor. Y hoy día vamos a leer este texto bíblico que está en Mateo, capítulo 7. Así que yo le voy a pedir, por favor, amablemente, que usted abra su Biblia en este capítulo de la Sagrada Escritura, Mateo 7, y vamos a leer a partir del verso 15 al 23. Mateo 7, del 15 al 23. Y yo quiero que usted pueda seguir conmigo la lectura de este texto con su vista, porque en base a ella después vamos a reflexionar sobre algunas cosas importantes. Dice así esta porción bíblica: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No sé si a usted le pasa lo que me pasa a mí cuando yo leo este texto, pero me estremece. Las palabras de Jesús me hacen reflexionar profundamente en mi vida y en mi carácter. Y Jesús comienza esta porción de su sermón haciendo una advertencia muy severa. Él comienza este sermón diciendo que debemos guardarnos, y yo enfaticé estas dos palabras, debemos cuidarnos de los falsos profetas. Porque ellos vienen vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús dice, por sus frutos ustedes los van a conocer. Y pensando en cómo esto también aplica a la ética de nuestras relaciones, ¿cómo podríamos nosotros descubrir a alguien que es un lobo vestido de oveja en las redes sociales? Porque las redes sociales tienen cosas muy positivas, ¿no? Como la oportunidad de conectarnos con otras personas
que viven distantes de nosotros. Las redes sociales nos ofrecen la hermosa oportunidad de mantener contacto tal vez con nuestros familiares. Las redes sociales nos ofrecen la oportunidad de discutir temas de repente a través de diferentes perspectivas. Sin embargo, hay algo muy peligroso también en el uso de las redes sociales y que está asociado a esta advertencia, que tiene que ver con lo que tal vez usted conozca como las fake news o las noticias falsas. ¿Ya ha visto alguna vez alguna noticia falsa en las redes sociales? Porque fíjense que las fake news o noticias falsas en las redes sociales podrían asemejarse también a lo que dentro del contexto de la iglesia y la teología nosotros llamamos las falsas enseñanzas, porque por detrás existe exactamente la misma motivación. Es establecer una mentira, contar una mentira como si ella fuera verdad, generando perturbación, confusión y desinformación. Hoy día estamos constantemente en contacto con un montón de noticias, de publicaciones, de grandes anuncios que no siempre son verdaderos. Y me gustaría tomarme esto con un poquito más de ligereza y mostrarle algo que me pasó esta semana. Tal vez usted reconozca esta fotografía. Navegando por mis redes sociales, apareció esta fotografía en donde al pie de la fotografía decía lo siguiente: esta fotografía fue encontrada en tal línea de bus y en su parte trasera dice mamá y papá 1955. Y probablemente sea una foto para alguien que tenga mucho valor sentimental. Así que si todos compartimos esta fotografía, probablemente demos con el paradero de aquella persona que lo perdió. No sé si la vio por ahí dando vueltas, ¿sí? Y este matrimonio son los padres de Marty McFly, de Volver al Futuro. Entonces la gente empieza a decir: ¡oh, sí, mira, qué bonita causa esta! Hay una foto perdida, compartámosla. ¿Qué es lo que conversábamos la semana pasada? Muchas veces nosotros compartimos cosas en nuestras redes sociales sin comprobar si ellas realmente son ciertas. Porque nos parecen apropiadas o porque coinciden con nuestro pensamiento. Y esto me pasó durante la semana, ¿no? Pero me acordé también, durante la pandemia, estuvo muy en boga hablar sobre lo dañino que eran estos termómetros. Empezó a circular la noticia de que los termómetros infrarrojos mataban neuronas. Y esto empezó a efervecer como una especie de histeria colectiva, ¿no? Porque decían: no, es que este es un termómetro láser. Entonces el láser lo que hace es alterar tu cerebro y matar neuronas. Entonces muchos de nosotros sabíamos que si usted abre un termómetro infrarrojo, estos aparatos no tienen ninguna especie de generador interno que tenga la capacidad de freírnos el cerebro. Es sencillamente una luz infrarroja. O sea, es más nocivo cuando usted habla por teléfono. Eso es más nocivo que esto. O sea, ponerse el teléfono, porque las ondas electromagnéticas son mucho más nocivas para su cerebro que un termómetro infrarrojo. Pero esto fue una efervescencia colectiva de ir en contra de esta especie de arma maligna, y todos empezamos después a poner la mano para que nos tomaran la temperatura. Entonces, una noticia falsa que comienza a ganar notoriedad y empieza a ser después creída como una verdad. Entonces, pensando en esto, usted puede después en sus redes sociales empezar a revisar ahí un montón de noticias falsas a las que estamos expuestos constantemente. Y fíjense que hay tres cosas que caracterizan a las fake news, tanto en las redes sociales como también en nuestra manera de relacionarnos. Y son las siguientes.
Las noticias falsas comienzan siempre con la distorsión de los hechos. Es decir, muchas noticias falsas comienzan con un hecho concreto, pero que es contado de una manera distorsionada. Un hecho concreto al cual se le da una vuelta para que sea interpretado de manera errada y de esa forma generar confusión y generar desinformación. Entonces esto pasa también mucho en el contexto de la iglesia, ¿no? Yo decía, las noticias falsas son a las redes sociales lo que los falsos profetas son a la iglesia. Porque hay muchos por ahí que son lobos vestidos de ovejas que toman algún elemento bíblico y lo distorsionan. ¿Con qué propósito? Con el propósito de manipular. Con el propósito de manipular. Las noticias falsas la mayoría de las veces son creadas para manipular a las personas e inducirlas a pensar de una determinada manera. Porque generalmente las personas que las crean buscan que la gente tenga su misma visión sobre un asunto en particular. Hay mucha manipulación en las redes sociales. Y hay mucha manipulación desde los púlpitos. Mucha manipulación. Pero no solo eso, es porque detrás de esto hay una agenda oculta. Detrás de una falsa noticia existe un interés oculto, un pensamiento, una ideología, una intención específica que se alimenta a través de la divulgación de mentiras. Y de esa forma se gana notoriedad e incluso, sencillamente algunas personas usan este tipo de estrategias para ganar dinero con las redes sociales. Porque mientras más se comparte una imagen o mientras más likes tiene, y si eso está monetizado, mayores ingresos le genera a la persona que es dueña de la página o de la publicación. Muchas veces detrás de todas estas noticias falsas hay simplemente un deseo y un interés de enriquecimiento. No de información, sino que de enriquecimiento personal. Y qué duda cabe también que desde los púlpitos hay mucho de eso también. Estas características, hermanos, fíjense, tienen mucho que ver con la teología bíblica. Porque usted estará de acuerdo conmigo en que estas tres características de las fake news son exactamente iguales a las que nosotros vemos en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente se acerca a hablar con la mujer en el huerto del Edén. La serpiente astutamente va donde la mujer y de manual manipula a la mujer para hacerle creer algo que es mentira. Distorsiona los hechos. Porque la serpiente va donde la mujer y le dice, así que el Señor les dijo que no pueden comer de ningún árbol del huerto. Y eso no fue lo que el Señor había dicho. Y la mujer se da cuenta de eso y le dice, no, si podemos comer solo que de este que está acá, tenemos prohibido comer. La serpiente astutamente empieza a tergiversar lo que Dios había dicho. Los falsos profetas muchas veces hacen exactamente lo mismo. Toman la palabra de Dios y la tergiversan para perseguir intereses propios, manipulando a las personas, tal cual Satanás lo hizo con la mujer, prometiéndole ser igual a Dios si comía de aquel fruto y provocando la caída y con eso la entrada de la muerte en la raza humana. Por lo tanto, estamos hablando de consecuencias cósmicas. No es una cosa sencilla ni menor lo que nosotros estamos aquí advirtiendo a través de las palabras del Señor Jesucristo. La serpiente astutamente toma un hecho, lo distorsiona, manipula a la mujer, porque detrás de eso hay una agenda oculta. El interés de la serpiente de querer destruir al hombre, una intención maligna de querer detener el reino de los cielos. Y esto no solo pasa en las redes sociales, sino que pasa en todo orden de cosas y en todo lugar. Nos encontramos con personas que distorsionan los hechos, que manipulan a otros con el fin de cumplir su propia agenda. Hay personas así en el trabajo, hay personas así en la familia, hay personas así en nuestro círculo de amigos y hay personas así dentro de la iglesia. Porque en todo lugar Jesús nos advierte de aquellas personas que son lobos vestidos de ovejas.
En las propias iglesias vemos personas que actúan de esta forma, distorsionando los hechos, manipulando personas para alcanzar sus propios objetivos. Y esto lo podemos comprobar como, por ejemplo, cuando un pastor o un predicador comienza a distorsionar la palabra de Dios para manipular a las personas a fin de conseguir sus propios intereses. Hoy día hay una teología respecto de eso, que se llama la teología de la prosperidad, en donde hay pastores y predicadores que manipulan la conciencia de las personas con el único fin de alcanzar el enriquecimiento personal. Y no solo eso, hay hoy día muchos pastores y hay hoy día muchos líderes que manipulan falsamente la palabra del Señor para poder sembrar en la mente de sus oyentes una corriente política e ideológica. Como por ejemplo hoy día se ha esparcido la teología de la liberación, que toman la palabra, la manipulan, la disfrazan para poder vender una ideología política. Y es por eso que Jesús nos dice, cuidado con los falsos profetas. No todo lo que uno ve que parece verdadero y bueno en las redes sociales, realmente lo es. No toda persona que parece tener un bonito discurso realmente es una buena persona con buenas intenciones. Entonces aquí uno podría pensar, ok, ¿cómo hago entonces para identificar a estos lobos con piel de oveja? Y Jesucristo toma este texto que nosotros acabamos de leer y nos da varios tips, varios consejos respecto de cómo nosotros podemos enfrentar la realidad de que existen personas malintencionadas, manipuladoras, distorsionadoras de la verdad, que tienen solo intereses personales. Y nos da varios consejos. El primero, los lobos con piel de oveja no pueden ser identificados por su apariencia. Los lobos vestidos de oveja no pueden ser identificados por su apariencia, porque parecen ovejas, porque están vestidos de ovejas. Delante de las demás personas se muestran como personas muy correctas, pero Jesús dice, cuidado con aquellos que siendo lobos se visten de ovejas, porque se presentan como predicadores, como líderes cristianos, que tienen un bonito discurso, que parece que usan nuestro mismo lenguaje, pero lo hacen de manera malintencionada, con el propósito de engañar. Entonces Jesús nos dice y nos repite algo que ya habíamos conversado hace un par de semanas atrás. Nosotros no podemos juzgar a nadie por la apariencia. Y por lo tanto, asimismo, los lobos vestidos de oveja no pueden ser juzgados por la apariencia, porque de hecho eso es lo que ellos ocupan para engañar. Parecen ovejas, hablan como ovejas, caminan como ovejas, se relacionan como ovejas, pero su corazón es un corazón que tiene una naturaleza feroz, como la de un lobo rapaz. Son especialistas en disimular, son especialistas en manipular, son especialistas en usar a las personas para alcanzar sus propios objetivos. Y usualmente estas personas tienen una mentalidad egocéntrica, narcisista, que solamente ven en las demás personas materia prima para ellos alcanzar la posición que anhelan en su corazón. Y están dispuestos a usar todas las herramientas a su alcance para que sus deseos se cumplan. Así que no los podemos identificar por su apariencia. Pero tampoco los podemos identificar por su discurso. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque pueden hablar como creyentes, usar terminologías cristianas, usar conceptos teológicos, hablarnos de palabras rebuscadas, ¿no es cierto? Como decirnos concupiscencia o redención, hablar de evangelio, hablar de palabras rimbombantes, pero solo las usan para aparentar ser realmente personas que aman al Señor. Los falsos profetas usan un lenguaje cristiano, pero sus corazones no están rendidos al Señor de la vida.
Y hoy, que tenemos un gran acceso a Internet, podemos encontrarnos con un sinnúmero de predicadores que calzan muy bien en esta descripción de usar terminologías cristianas, pero que tienen ideas muy cuestionables respecto al reino de Dios. Ni por su apariencia, ni por su discurso. Pero Jesús dice algo aún más profundo. Ellos no pueden ser identificados por sus éxitos. Porque a veces hay lobos vestidos de ovejas que parece que son muy exitosos, que han alcanzado grandes objetivos y de hecho avalan su manera de ser mostrando los frutos de su trabajo, ¿no? Miren lo que he logrado. Aquí están todas las cosas que yo he hecho por el Señor. Y Jesús mismo les advierte: ¿no llegarán algunos diciendo, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre? ¿No hicimos campañas que duraron horas echando fuera demonios? ¿No sanamos personas e hicimos muchos milagros en tu nombre? Por supuesto, no de forma gratuita. ¿Y qué les dice Jesús? Yo no los conozco. Todas esas cosas que ustedes creen que hicieron en mi nombre, las hicieron en el nombre solo de ustedes mismos. Apártense de mí. No siempre una persona exitosa es una persona que está respaldada por el Señor. Ser usado por Dios no es sinónimo de tener un buen corazón. De hecho, la misma Biblia dice que el Señor utilizó a un hombre como Nabucodonosor para bendecir al pueblo. Ser usado por Dios no es sinónimo de pertenecerle al Señor. Y debemos tomar mucho cuidado con no encandilarnos con esos personajes, grandes predicadores y pastores que muestran grandes frutos de personas, pero que no muestran realmente un corazón rendido delante del Señor. Tener un currículum envidiable de éxitos, mostrar una serie de cargos eclesiásticos, de eventos realizados, no significa que miraste a la cruz de Cristo, que comprendiste lo que pasó en esa cruz y te rendiste al amor de Dios ofrecido a través de Cristo Jesús. ¿Cómo entonces podemos identificar a estos lobos vestidos de ovejas? Si no es por su apariencia, si no es por su discurso, si no es por sus éxitos, porque utilizan esas cosas para mimetizarse, para disfrazarse, para entrar entre las ovejas a fin de usarlas y manipularlas, no para el propósito del reino de los cielos, sino para sus propios intereses. Y aquí es donde el Señor, en segundo lugar, nos dice cómo pueden ser identificados. Primero, porque un verdadero discípulo de Cristo muestra frutos en su vida. Porque el texto dice, lo leímos en el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Y ojo, frutos no es igual que éxito. ¿Por qué? Porque los frutos están mucho más asociados a las expresiones que salen de la vida de una persona que está rendida a los pies de Jesucristo. Los frutos están mucho más asociados, más que a los éxitos, más que a las cosas que se han conquistado o ganado, a la transformación de un carácter. Así como la misma Biblia enseña que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que un verdadero discípulo de Cristo debe manifestar en su vida. De nada sirve que un pastor muestre sus grandes campañas evangelísticas si su carácter no ha sido transformado por el Espíritu Santo. Porque el Señor nos invita a ser personas moldeables, usadas por Dios, primero para transformar nuestra vida, por nuestro estilo de vida, por los frutos del Espíritu, por cómo esa persona vive, por cómo habla, por cómo se relaciona, por cómo lidia con su carácter. Eso es lo que refleja verdaderamente una persona que es una oveja y no un lobo vestido de oveja. Pero no solo es a través de los frutos de su vida, sino que también con la obediencia a la palabra. El texto dice
que los verdaderos discípulos, las ovejas de Cristo, son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús mandató a los suyos a hacer discípulos. Los lobos vestidos de ovejas hacen discípulos de ellos mismos y no discípulos de Cristo. Para identificar una verdadera oveja de Jesús, intente dilucidar si aquella persona ha logrado influenciar a otros positivamente para que esas personas se parezcan más a Cristo. No para que sean seguidores de tal o cual pastor o predicador, para que esas personas sean más discípulos de Cristo. No torciendo el Evangelio para ganar notoriedad, fama o dinero. Porque incluso cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, un joven pastor, le dijo: cuando tú busques líderes en la iglesia, no te fijes en la apariencia. Busca hombres que tengan buen carácter, que sean maridos de una sola mujer, que tengan a sus hijos en sujeción. Lo que nosotros vemos es que también, como fruto de la vida de un discípulo, aquellas personas también manifiestan que tienen una familia que ama y que busca al Señor. Muchas personas hoy día se están encandilando con discursos apasionados, o incluso otros con discursos intelectuales que cautivan a las personas porque ya sea que hay mucho carisma de por medio. Hay muchas personas hoy día que están apreciando a tal o cual predicador sin realmente comprobar sus frutos, sin realmente poder observar en su día a día si aquella persona ha incidido positivamente en quienes les rodean, haciendo de otros más discípulos de Cristo. Si realmente han rendido su corazón al Señor, si han trabajado con su carácter y si han intentado, mientras les sea posible, formar una familia a los pies de la cruz. Por los frutos en la vida. También por la obediencia en la palabra. Cuán obedientes estas personas se han vuelto respecto de lo que el Señor enseña en la Biblia. Lo dijo ya Jesucristo. No todo aquel que dice Señor, Señor hace cosas como verdaderos profetas, sino que el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, yo con esto, queridos hermanos, no quiero poner una vara muy alta respecto de que para ser una oveja y un verdadero discípulo de Cristo usted tenga que ser perfecto. No estoy hablando de perfección. El texto y las palabras de Jesús apuntan a que nos estamos haciendo una idea de un hombre o una mujer que cuando peca, que cuando tropieza, que cuando cae, es capaz de ponerse sobre sus rodillas, de reconocer delante de Dios su maldad y pedir perdón. Ese es un verdadero discípulo de Cristo. Aquella persona que el Espíritu Santo acusa su corazón y conciencia delante de lo malo y es capaz de pedir perdón, no solo al Señor, sino que también a aquellos que ha ofendido. Ser irreprensible no es ser perfecto. Ser irreprensible significa no ser pasivo delante de la reprensión de Dios, sino que buscar caminar en su senda con mente y corazón. Entonces, hermanos, Jesucristo nos está advirtiendo mucho cuidado con lo que parece verdad, pero por detrás es mentira y que tiene malas intenciones. Estamos en contacto constantemente con esto a través de las redes sociales, con estas famosas fake news. Ya es algo de todos los días, es cosa de meternos a nuestras redes sociales y ver noticias falsas que tienen por detrás malas intenciones, que tienen por detrás deseos de manipular. Y eso lamentablemente también es lo que estamos viendo cada vez más frecuentemente en las iglesias, de personas que se disfrazan de una buena apariencia, pero que tienen un discurso maligno. Y es por eso que me gustaría tomarme un tiempo un poquito más largo de lo normal para aplicar esto en 3 niveles. Porque hoy día el Señor nos quiere invitar a que pensemos acerca de los predicadores y de los maestros en Internet.
Y fíjense que esto no ha sido fácil para mí. Porque algunas de las personas que han entrado en contacto con nuestra iglesia lo han hecho a través de transmisiones. Lo han hecho a través de oír a través de esa cámara, de ese teléfono, alguna predicación. Y fruto de ello han comenzado a oír nuestros mensajes. Y así es como de hecho sé que muchos han comenzado a seguir a otros predicadores en internet, a través de YouTube o de otras plataformas. Hoy día es cada vez más frecuente ver personas, y la pandemia favoreció mucho eso, de personas que admiran a otros predicadores por su elocuencia y por su sagacidad para predicar. Y sin ánimos de calificar que esto es malo, que usted escuche a otros predicadores en internet sea malo, yo quiero advertir de un peligro. ¿Por qué? Porque es necesario que reconozcamos que a través de internet una persona puede mostrar lo mejor de sí, pero no conocer realmente su corazón. Por ejemplo, yo puedo ser un predicador que guste ser escuchado por internet, y me disculpo con las personas que me están escuchando en este mismo momento. Pero aquellas personas que están a través de esa cámara no me conocen. Y por lo tanto no pueden evaluar cuáles son los frutos de mi vida ni de mi ministerio. Y eso es un peligro. El que tú escuches a alguien con un discurso bonito, con palabras elocuentes, con una predicación inteligente, no significa que aquella persona realmente esté rendida a los pies de Jesucristo. Y fíjense que lo contrario también es verdadero. Existen muchos creyentes que están despreciando hoy día a sus pastores porque ellos no predican tan bien como aquellos predicadores de internet. Porque el pastor de su iglesia no es tan elocuente como tal o cual, no quiero dar nombre, pero como tal o cual predicador. Y empiezan a despreciar a sus pastores. Y de hecho existen, queridos hermanos, muchos pastores, amigos míos, colegas de ministerio, que no son grandes predicadores, que no tienen una gran elocuencia ni una gran oratoria para predicar, pero sin embargo yo sé y conozco que ellos son hombres de Dios, que tienen su corazón rendido a los pies de Jesucristo, que temen al Señor y cuidan con limpia conciencia de sus iglesias. Y ellos nunca deben ser despreciados porque no predican tan bien como aquel al cual yo miro en la semana por YouTube. No desprecies a tu pastor porque lo culpas a él por no hacer crecer la iglesia tanto como este otro predicador. No te fijes en la apariencia, en la elocuencia o en los éxitos. Pídele algo a tu pastor. Pídele que sea fiel al Señor. Pídele que enseñe a otros a buscar al Señor. Pídele que él viva el Evangelio de forma coherente en su vida. Eso hacen los discípulos de Cristo. Los discursos encandilan, pero el carácter es el que transforma. Lo anterior solo es posible si vivimos en conexión con una comunidad. Así que aquellas personas que me están viendo a través del internet o que tal vez van a escuchar este sermón posteriormente, es muy importante que no nos quedemos solo con la idea de que es posible vivir mi vida cristiana escuchando predicaciones por internet. Porque es la voluntad del Señor que nosotros seamos parte de una comunidad en donde yo efectivamente pueda conocer a mis líderes, no solo a mi pastor, sino que también a los presbíteros que gobiernan la iglesia, y pueda comprobar en ellos, en los frutos de su vida y en la obediencia a la palabra de Dios, que son realmente personas que tienen el deseo de trabajar y extender el reino de los cielos, y que no son lobos vestidos de ovejas. Tenemos que también tomar cuidado sobre nuestra relación con las ovejas y con los lobos. En lo cotidiano, queridos hermanos, ustedes se van a relacionar con personas que hacen parte de su grupo más íntimo,
y que tal vez no te has dado cuenta que son lobos vestidos de ovejas, que están atentas para distorsionar los hechos, que son personas astutas para manipular a las demás personas a fin de alcanzar sus objetivos personales. Y es el momento en que hablemos con claridad respecto de esto, porque hay a nuestro alrededor personas que son tóxicas. Hay a nuestro alrededor personas que son tóxicas, que nos hacen mal, que tener relacionamientos con ellos, ya sean amigos o no tan amigos, usualmente inciden en nosotros lo malo. Nos acercan más a una peor versión de nosotros mismos que acercarnos a ser mejores discípulos de Cristo. Muchas veces hay personas a nuestro lado que no están contribuyendo a nuestro desarrollo espiritual, a nuestro crecimiento en la fe, sino que por el contrario, son malas influencias para nosotros. Por eso algo de verdad hay en esta frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque hay personas tóxicas que no contribuyen a nuestro desarrollo espiritual, sino que nos detienen. Son personas que nos ayudan a construir muros en nuestra relación con Dios. Y fíjense que no estoy diciendo que usted tenga que dejar de amar a esas personas o empezar a odiar a esas personas, porque sería contrario a lo que enseñamos la semana pasada, ¿no? Pero son relaciones que nosotros debemos empezar a evitar. Hay personas a las que tú puedes seguir amando. Hay personas a las que tú puedes seguir presentando delante del Señor, intercediendo por ellas, sin que tengas que tomar la decisión de relacionarte con ellas. Podemos tomar esa decisión si comprometemos primero nuestro amor por Dios y nuestro amor a la palabra de Dios. Entonces podemos seguir amando a los demás, orando por los demás, pero reconociendo que hay un peligro en ello y que tengo la misión más alta de ser obediente al Señor y glorificar su nombre. Así que el Señor nos invita a relacionarnos con ovejas y con lobos, pero que tengamos cuidado de los lobos, porque ellos pueden hacernos mucho daño. Y por último, la pregunta más difícil. ¿Qué eres tú? ¿Eres una oveja o eres un lobo? ¿Eres una oveja y estás aquí aparentando, tratando de aprender el discurso de los cristianos, pero con intereses ocultos en tu corazón? Jesucristo contó una parábola. Él dijo que un hombre mandó a sembrar su campo y sus siervos sembraron trigo. Pero vino su adversario durante la noche y sembró entre el trigo cizaña. Cizaña. Y al día siguiente los siervos dijeron: Señor, tu adversario ha sembrado donde nosotros pusimos trigo cizaña. Y después usted puede buscar en Google si quiere, o no lo puse acá en el PowerPoint. El trigo y la cizaña son exactamente iguales. Tienen la misma forma, el mismo color, crecen de la misma manera. Lo único que diferencia a un trigo de una cizaña es el grano de fruto que está dentro. La cizaña es paja. El trigo tiene un grano dentro. Pero son iguales. Entonces los discípulos de este siervo dijeron: Señor, ¿tú quieres que vayamos y cortemos la cizaña? Y el Señor les dijo: no hagan tal cosa, porque ustedes, queriendo limpiar el campo de la cizaña, puede que pasen a llevar alguna vara de trigo. ¿Qué hacemos entonces? Dejen que crezcan juntos. Dejen que crezcan juntos. Y cuando llegue el día de la siega, vamos a poner el grano en el granero y la paja al fuego.
Yo con esto, queridos hermanos, no quiero decir que vamos a empezar a perseguir a los lobos dentro de la iglesia. Y cuando usted salga, vamos a hacer un test, ¿no? Para identificar si usted es un lobo o una oveja. No vamos a cazar lobos. Pero lo que sí hoy día el Señor nos invita es a que te arrepientas de tus pecados. El fruto de una verdadera relación con Dios es manifestar que somos personas necesitadas de Dios, que somos pecadores, que nos hemos arrepentido de nuestro pecado y que esperamos la salvación solo por los méritos de Cristo Jesús. Tú todavía tienes esa posibilidad. Seas una oveja, seas un lobo, estés aquí por buenas o malas intenciones. Hoy día el Señor te está ofreciendo la hermosa oportunidad de dejar atrás esas cosas del mundo y abrazar por la fe a aquel que dio su vida por ti en la cruz, para que tengas vida y esperanza. El Señor, un poquito más adelante en el Evangelio de Mateo, escribió lo siguiente, y con esto ya voy terminando. Jesús dijo: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Vuelve a repetir la ilustración del árbol, porque por el fruto se conoce el árbol. Y dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo aquí añado algo fuera de la palabra, porque de la abundancia del corazón se publica en redes sociales. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que los hombres hablen, de ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No quiero hacer yo una clase de teología respecto de qué significa esto de ser justificado por la palabra o no. Sabemos que la salvación es por gracia y la sola fe en Cristo Jesús. Pero hoy día el Señor nos está invitando a que pensemos en nuestras palabras. Jesús repite la idea del árbol bueno que da frutos buenos, del árbol malo que da frutos malos. Y aplica esto a lo que muchas veces nosotros hacemos en redes sociales, usando palabras ociosas e inútiles. Y dice la Biblia que por ellas seremos juzgados. Así que, ¿has sido una oveja cariñosa, amistosa, que incluso soporta a sus hermanos para incitarles e influir en ellos, para hacer de ellos personas más parecidas a Jesús? ¿O eres un lobo que está dispuesto a manipular los hechos, dañar personas y usarlas con el fin de alcanzar tu beneficio personal? Puede que nosotros no tengamos la capacidad de discernir eso, pero el Señor conoce nuestros corazones. Y hoy día yo quiero pedirte que te guardes de las malas influencias y que te guardes de ser una mala influencia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar. Señor, sabemos que hemos sido alcanzados por la sangre de tu Hijo Jesús, que nuestros pecados han sido perdonados y que toda nuestra maldad fue echada al fondo del mar. Pero eso no significa, Padre, que no estemos lidiando hoy aún con nuestra naturaleza pecaminosa y con cómo ella nos enferma y cómo ella, Señor, también nos relaciona con personas que tienen malas intenciones. Y si bien, Señor, hoy día no queremos ser jueces de nadie, queremos entregar esta causa en tus manos para que tú primero juzgues nuestros corazones. Y, Señor, nos invites a una vida espiritual más profunda, que no esté basada en las apariencias, en el discurso o en los éxitos, porque eso no prueba realmente, Señor, que seamos discípulos tuyos. Queremos, Señor, que nos invites a una vida de obediencia a tu palabra, en donde el Santo Espíritu pueda producir frutos en nuestro carácter. Que ese sea hoy nuestro más grande anhelo.
Y también, Señor, que en aquella búsqueda de ser instruidos e enseñados por otros pastores, por predicadores, tú nos ayudes también a discernir que no todo aquello que es elocuente, no todo aquello que parece inteligente es realmente palabra tuya. Ayúdanos, Señor, también a quienes tenemos la labor de predicar, a ser personas que primero rindan sus vidas a tus pies, a que seamos personas primero que manifestemos en nuestro diario vivir, en lo cotidiano, que hemos sido alcanzados por la sangre del Cordero. Y que a través, Señor, de ello podamos enseñar e incidir en los demás a buscarte, Señor. Padre Celestial, te ruego que también nos libres del mal, nos libres de aquellas influencias que muchas veces, Padre, lo que hacen solamente es hacernos tropezar, alejarnos, Señor, de ti. Que tú, Señor, nos hagas tomar cuidado para poder, Señor, ir sensibilizándonos más y discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, Señor. En todo orden de relaciones, no solo en las redes sociales, en toda manera en que nos relacionemos con el mundo. Danos, Señor, discernimiento para ser ovejas y discípulos tuyos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este propósito. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén.